Mi nombre es Elizabeth López, creo que las personas que están aquí nos conocen, nos verán después. Y soy una de las mujeres de la marca Mayuela. Soy ingeniera textil y la idea de la marca es también como de conocimiento y lanzar esta marca. Los sueños que... Mi nombre es Eliana Vallejo, soy comunicadora aquí, la promotora de todo esto, Elizabeth, y yo apoyo en la parte de fotografía para la situación de los productos que y bueno, estas cositas más. Y los más. Eso, así que bienvenidos todos y muchas gracias por aceptar la invitación, estar aquí con nosotros para hablar de estos temas. Feliz de que me hayan invitado, de poder, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. De poder hablar del amor, que es mi misión principal. Cuando Eli me invitó, me encantó de una vez el tema, sin pensar mucho, solamente me dijo que el miedo al amor, dije yo, perfecto me parece. Perfecto, me parece. Soy terapeuta con varias herramientas pues como a la disposición, entre ellas las constelaciones familiares, que es una terapia del amor exclusivamente, de esas lealtades que tenemos con nuestra familia por amor y que a veces hay que soltar para poder ser libres. Y feliz. ¿Tienen algún derrotero o volando? No sé. Preguntas, iniciando, pero ya después yo me imagino que tú seguirás dándole eso al tema. Eso está listico. Dándole al tema. Eso pues está primero listico queremos saber cómo, empezando esto, definiendo un poquito el tema del miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Sí? Porque mucha gente habla del miedo, pero pues, como una definición así más o menos de lo que se conoce. El miedo es una emoción muy la que nos ha acompañado desde el principio de la historia, porque el miedo nos ayudó a protegernos de que no nos comieran los animales grandes. El miedo es el que nos hace tener precaución ante los peligros, pero el miedo también hace que nosotros nos detengamos y no avancemos y no tomemos decisiones y no nos hagamos cargo del resto de las emociones. Eso es el miedo. Nosotros podemos vibrar o en amor o en miedo. Vibrando en amor, el miedo no tiene cabida. Si estamos vibrando en miedo, entra todo lo otro. ¿Qué es todo lo otro? La tristeza, la desesperanza, la tristeza. Todas esas cosas hacen parte del miedo. Cuando yo estoy vibrando en amor, hay una confianza dentro de mí que me hace como ser fuerte, como que me hace recordar que soy es más divinidad que cualquier otra cosa. Y a eso es como a lo que tenemos que llegar, a reconocer precisamente esa divinidad que somos y mirar la vida sin miedos, dejando que llegue lo que tenga que llegar y enfrentando las cosas como deben llegar, porque por algo están esas cosas en nuestra vida, por algo las estamos viviendo, por algo las tenemos que enfrentar. El miedo nos evita tener esos aprendizajes. Ok, hay una pregunta respecto a eso y es precisamente cómo se relacionaba el tema del miedo con el amor, que es lo que más o menos estás diciendo referente al tema. Cuando hay amor no tiene cabida el miedo. Y inicialmente hablemos del amor como algo global, ¿cierto? No como esa relación de pareja que es a donde lo hemos llevado siempre, sino global, lo que es el amor en sí.
Y yo recuerdo que a mí toda la vida, en mi formación católica y en mi formación espiritual, me han dicho, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor todo lo perdona, el amor todo eso. Y entonces, socialmente estaba entendido como yo soporto mi relación de pareja, yo soporto un montón de cosas, pero porque estaba como salido de contexto o salido de significado. Cuando hablamos de ese amor, es el amor de Dios, que es tener como la fuente, el origen, el universo, como ese amor que todo lo puede. Cuando nosotros nos damos cuenta que somos ese amor hecho humano, que es lo que nosotros somos, ahí nos damos cuenta que es la manera en la que hay que amar no solo a mi pareja, sino a todo el universo. Porque cuando yo me doy cuenta que el amor todo lo puede, es porque yo soy capaz de cambiar mis condiciones que están marcadas es por mi personalidad y por mi ego. Soy capaz de cambiar mis condiciones y mostrarle a los demás que lo pueden hacer. Y ahí es cuando esas relaciones, no solo de pareja, sino las relaciones con mi familia, con mis hermanos, con mis compañeros de trabajo, son las relaciones como idóneas o las relaciones perfectas. Con el miedo hemos escapado precisamente de tener esas relaciones perfectas o esas relaciones de aprendizaje, que son las que venimos a tener cuando nacemos, que son esas relaciones de aprendizaje. Pero hay miedos que se van quedando a veces por experiencias que uno ha tenido a lo largo de la vida. Entonces, ¿cómo hacer para definir el miedo, que ese miedo se quite, por decirlo así, y nos tenemos pues, del amor que necesitamos para poder vencerlos? A veces tenemos muchas cosas que hacer, pero no nos atrevemos por ese miedo. Puede ser por experiencias o por algo que nos han dicho y que estamos pues pensando que quién sabe qué nos va a pasar. Por muchas cosas, Eli. Nosotros, yo lo he dicho muchas veces, nosotros somos el resumen de las creencias de nuestra familia, las creencias de la sociedad, nuestras propias creencias. Todo eso es como la bolsa de situaciones o de creencias que traemos precisamente para trascender, ¿cierto? Para eso son esas experiencias. Nosotros las experiencias las tenemos en nuestra vida precisamente para trascender, para poder salir de ahí. Entonces, lo primero es darnos cuenta de que esas experiencias o esas personas no son ajenas a mi aprendizaje, ¿cierto? Ni mi papá ni mi mamá, ni la relación con mis hermanos, ni mi primer novio, ni mi primer, relación de amistad. Todas esas relaciones, cuando ya somos adultos, porque mientras estamos en la infancia, no recordamos qué es a lo que venimos. Y mientras no hayamos tomado conciencia, no tenemos pues como esa memoria, ¿cierto? Pero cuando esas experiencias son tan dolorosas, que lo que hace es separarnos de nuestra experiencia, que por eso es que no amamos. Ahorita les digo cuáles son de esas múltiples experiencias o razones que son las que nos hacen decir que no queremos tener una relación de pareja o que no queremos relacionarnos con las personas. Ahorita les hago como más en profundidad de eso. Pero ¿qué es lo que hacen esas experiencias? Si yo las estoy viendo desde el sufrimiento, claro, me estoy alejando del aprendizaje y esas experiencias van a volver una y otra vez, porque lo único que esas experiencias están haciéndome es recordar el amor que soy, recordar que soy capaz de perdonar, recordar que soy esa divinidad, recordar que soy solo amor y el amor todo lo que contiene. Pero mientras yo esté concentrada en el dolor y el sufrimiento, lo que hago es separarme de mi esencia divina o de mi esencia al ser, que eso es lo que hay que rescatar y casi que eso es lo que estamos haciendo en este momento, recordando que somos amor, porque llevamos mucho tiempo en el exterior, llenando vacíos emocionales, llenando precisamente ese quite que le estábamos haciendo al amor con cosas del exterior, y esta pandemia y toda esta ascensión de la Tierra lo que nos está diciendo es stop. Es que no es afuera, la respuesta no está afuera, la respuesta está aquí adentro, la respuesta está en reconocer el amor que eres, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tenemos miedo a amar? ¿Qué son esas experiencias que tú dices? Primero, si hemos tenido experiencias de abandono, lo primero que hay que hacer antes de tener una relación de pareja,
ahora que nos vamos a meter en las relaciones de pareja o en las relaciones con los pares, es decir, doy el permiso para que me amen, que es lo que no hemos dado este tiempo. Nunca damos el permiso para que nos ame otra persona, porque tenemos mucho miedo de muchas cosas. Primero, si hemos tenido experiencias de abandono, tenemos miedo a que nos abandonen otra vez, ¿cierto? Entonces, ese miedo a tener otra vez ese sufrimiento o ese dolor no nos deja volvernos a enamorar con tal de que no volver a sentir esa sensación. Recuerden que todas esas sensaciones, esas emociones están para ser trascendidas, están para ser vistas, reconocidas y poder dar el paso adelante. Nosotros no vinimos a quedarnos solos. Nosotros vinimos a tener relaciones con nuestros pares. Nosotros vinimos a hacer comunidad, a recordar que todos somos uno y que a su vez somos uno con la divinidad. A eso es a lo que venimos. Entonces, mientras más nos estemos alejando de esas experiencias, pues más nos estamos alejando de nuestro sentido, de nuestro propio ser. Tenemos miedo a ser vulnerables. Entonces no nos entregamos por completo a la otra persona porque yo tengo mi barrera toda hora puesta y no quiero ser vulnerable. O no quiero que él me conozca como soy porque como no me creo lo suficiente, tengo miedo de que la otra persona también lo piense. Entonces no tengo una relación de pareja porque me da miedo que él sepa que soy esta persona y que esta persona como que no es digna de amar, pero es porque yo no me amo. Y ahí está ese trabajo de merecimiento importante que hay que hacer para poder tener una relación de pareja bonita. Con mi pareja, pero con mis pares también, necesito tener ese merecimiento trabajado, necesito tener ese niño interior atendido, de manera de que mi pareja no sea mi complemento, sino que sea mi compañero, ¿cierto? Porque nosotros ya estamos completos y eso es lo que nosotros no alcanzamos a reconocer, que nosotros ya estamos completos y no necesitamos quien nos complete. Cuando nosotros estamos vacíos, ¿cierto? Que es ese vacío de a mí me hace falta esto, me hace falta aquello, mi pareja, la persona que llega a mi lado, me está completando. Y ahí es donde está la equivocación. Yo pienso que la pareja es aleatoria, es cualquiera, pero resulta que a mi lado llega la persona, si yo me siento vacía, la persona que me está completando. ¿Cómo así? Yo tengo experiencias en mis creencias de familiares de que los hombres hacen daño, ¿cierto? Que los hombres nos hacen sufrir, ¿cierto? Entonces mi masculino se hace fuerte porque yo no quiero más daño en mi vida, me estoy protegiendo del amor y estoy protegiendo a mi mamá y a mi abuela, entonces hago mi masculino muy fuerte. Entonces la queja constante es, mi pareja, a mí me toca mantenerla, o a mí me toca tomar las decisiones, yo ya estoy cansado de tener esa pareja, yo no soporto la persona a la que tengo que estar empujando y todo eso, y resulta que como a mí me hace falta atender mi femenino, mi pareja llega a complementarme. Por eso mi pareja siempre es perfecta, por eso mi pareja es la que yo siempre atraigo. Cuando yo soy capaz de equilibrar mis dos fuerzas, de recordar ese amor que soy, de darme cuenta que el otro también está en su propio proceso, la pareja que llega a mi lado, soy capaz de verla con los ojos del amor, con los ojos de la compasión. Ahí es cuando ya entra que el amor todo lo puede, ¿cierto? Porque entonces yo ya soy capaz de ver a la otra persona en la misma lucha que estoy yo. Y ahí entra el otro punto. Yo no amo porque tengo un montón de expectativas. Entonces yo espero que mi pareja me haga feliz. Yo espero que mi pareja me complemente. Yo espero que mi pareja, atienda mis necesidades. Y escasamente mi pareja está atendiendo sus necesidades o está en su propio crecimiento. ¿Cierto? Entonces, esas expectativas no me llenan, esas expectativas y desecho a las personas porque no soy capaz de entregarme realmente como es. Y el aprendizaje está ahí. El aprendizaje está en esa persona que yo miro, pero su figura no me gusta, o esa persona que yo miro, pero su forma de hablar no me gusta, porque yo estoy acostumbrada,
a que me traten suave o alguna cosa, pero esta otra persona llegó a mi vida para enseñarme límites. Esas son las oportunidades que tenemos que darle al amor, que son las oportunidades a las cuales hemos estado huyendo. Por eso hay un montón de personas solas en este momento, porque el miedo a amar, el miedo a ser vulnerable, el miedo a que mis expectativas no se cumplan, el miedo a ser abandonado, el miedo al sufrimiento, no me está permitiendo tener esas experiencias que necesito para mi trascender. Porque si están ahí, no son de gratis. Si están ahí es porque las necesito. Si están ahí es porque me debo dar una oportunidad y le debo dar una oportunidad a la otra persona, una oportunidad de crecer. Pero es que muchas veces también confundimos la película completa de lo que va a pasar sin que pase. Claro. En algún momento escuché yo algo que me quedó muy grabado y que me parece muy chévere, la comparación de un cineasta con una persona muy corriente, pues, que nos ganamos la vida normal, pero el cineasta gana mucho dinero por hacer una película, mientras nosotros hacemos la película y no nos ganamos el peso. Nada, y no la creemos. Lo peor es que no la creemos. ¿Cierto? Entonces creamos muchas películas y realmente no nos estamos ya anticipando a cosas que posiblemente ni van a pasar. El 80% de los consejos que yo doy, cuando no son terapias, sino que me escriben, Gloria, imagínate tal cosa, el 80% son de películas de la mente. El 80%. O sea, todo el mundo es, Gloria, imagínate, y eso no como, pues si eso ya pasó, eso ya lo estás viviendo, ¿por qué te estás imaginando? Eso ni siquiera va a pasar. Y en efecto no pasa, ¿cierto? Casi que por eso es que me busca, porque yo digo, no, es que eso no va a pasar. Relájate, vive la hora, que eso no va a suceder, porque entonces uno se arma la película, llega esta persona, ¿cierto? Que siempre llega en el empaque que uno no quiere, porque uno pide el amor de su vida, pero lo pide hasta con empaque, y resulta que lo que a uno le llega es el aprendizaje, independiente del empaque que llegue. Entonces llega el empaque y uno dice, ¿será que ese empaque como que sí me gusta? Y ahí mismo se empiezan a imaginar el futuro, y ese futuro siempre es fatal, porque entonces a nosotros siempre, la imaginación siempre nos lleva a lo más malo, ¿cierto? Siempre nos lleva a lo fatal. Entonces uno dice, no, gracias, prefiero seguir sola y en el sufrimiento, sí, que no es la razón de nuestra existencia. Y no pasa solamente con la pareja, sino con las cosas que uno de pronto quiere hacer. Quiero emprender un viaje sola, pero no quiero porque me muero de miedo de ir sola porque nunca he ido, por ejemplo. Entonces, uno puede por anticiparse y crear ese tipo de películas, ¿no? Claro, o por ejemplo, lo que ustedes hicieron a mí me parece súper valiente. Sí, y yo siempre se los he dicho. O sea, lanzarse, la una a dejar su casa y la ciudad, y la otra a dejar un montón de paradigmas que tenía en su mente para tener esa relación, que yo las admiro muchísimo, porque ustedes son muy distintas, pero son muy iguales. Y eso es lo que hay que hacer. Si una de las dos hubiera dicho, imposible yo dejar mi vida aquí, y la otra hubiera dicho, imposible, yo no me voy a acomodar a la otra, no estaban viviendo de la manera en la que lo están haciendo. Y así vamos nosotros por la vida, con un montón de miedos a arriesgar. No, es que yo no voy a ir a, no sé, a Londres porque el inglés es súper malo y de pronto me pierdo en el aeropuerto. O no voy a estudiar fotografía porque ¿quién va a ver mis fotos? ¿Cierto? O no voy a practicar ballet porque ya estoy muy vieja y tengo como 100 kilos. Si ese ha sido mi sueño, ¿por qué no puedo hacerlo? Si eso es lo que a mí me hace vibrar, ¿por qué no puedo hacerlo? Y pasa con todo. O sea, llevamos tantos siglos viviendo en el miedo que estamos como incapaces de reconocernos. Este es un momento de reconocimiento y es un momento de reconocer que nosotros somos divinidad. Yo sé que vuelvo y lo digo, pero es que cuando uno piensa en Dios, uno ¿cómo piensa en Él? En que todo lo puede, ¿sí o no? Que no hay nada imposible para Él. Entonces para nosotros tampoco hay nada imposible, nada. Siempre es, tomemos la decisión, pongamos la motivación y vámonos hacia adelante. Fracasamos, sí, eso hace parte de la vida también, pero este fracaso que me enseñó, ¿cierto? Este fracaso me enseñó estas cositas, y eso es como lo que hay que hacer. Nosotros vamos por la vida levantándonos, acostándonos, levantándonos, comiendo, levantándonos, acostándonos, comiendo, trabajando, ¿cierto? Y ya. Pero no sacamos como 5 minutos a decir,
a mí hoy qué me hizo feliz, o a mí hoy qué me faltó, o yo cómo pudiera mejorar esto, o cómo pudiera mejorar aquello, y trabajar adentro, trabajar en nosotros. Yo porque estoy solo, yo porque añoro tener una pareja y no la tengo, qué tengo que poner de mí y qué tengo que ceder del otro, ¿cierto? Porque no es solo lo que yo quiero de la otra persona, es yo que estoy poniéndole a la otra persona para que esto también funcione. Porque es que las cosas no se dan sin, como así, no, ya llegó el perfecto, llegó la perfecta y no, a las cosas hay que poner, a las maticas hay que echarles agüita, al almuerzo hay que prepararlo. Todo igual es el amor, igual es el amor. Primero aquí adentro para poderlo poner allá afuera. Ana María. Quiere participar. Los protagonistas. Hablando un poquito de un tema de miedos heredados. O sea, uno puede decir que uno hereda los miedos. Porque te lo pregunto, es porque yo a veces en conversaciones familiares escucho como el mismo patrón, como el mismo patrón o la misma energía hacia ciertos temas. Entonces o el mismo miedo en común. Sí, el mismo miedo en común. Entonces uno se pone a mirar y resulta que sí, pareciera que hubiera miedos heredados. Claro, y esos miedos son como los más profundos, ¿cierto? Porque no son miedos superficiales, sino que son miedos que hay que atender, casi desde la raíz y mirar de dónde viene y por qué se generaron esos miedos, ¿cierto? Porque de pronto en mi familia hay un montón de personas sin pareja. ¿Por qué está pasando eso? ¿O por qué en mi familia ya no queremos tener hijos? ¿Y por qué está pasando eso? ¿Por qué no nos estamos dando la oportunidad de conocer nuevas personas, sino que nos estamos encerrando? Todo eso hace parte de los miedos heredados y que hay que decirle a la familia, está bien, yo los amo, yo pertenezco a su familia, pero yo no quiero heredar esos miedos. Y eso es lo que tú estás haciendo en este momento, porque tu familia es la de ambas, son familias muy cerradas en sus pensamientos y muy protegidas, se han protegido toda la vida, se han protegido porque desconfían, porque el mundo es peligroso, porque entonces no invirtamos, porque entonces quedémonos aquí quietecitos porque estamos metidos aquí dentro de la cueva y no queremos salir. Lo que tú hiciste saliendo a decir es que a mí me gustan las mujeres, es que yo tengo mi empresa, es decirle a tu familia un momentico, yo los amo porque tú amas a tu familia enormemente, pero yo soy sola, yo soy una unidad y yo quiero vibrar de esta manera y no por eso no los voy a querer. Y la familia casi que se mueve con eso, porque entonces estás abriendo la entrada a muchas cosas lindas en tu familia, en ambas, ¿cierto? ¿Cuáles eran de tus miedos principales? De decirle a Eli que viniera a vivir porque tú no sabías tu familia cómo iba a responder. Si tú hubieras quedado en el miedo, probablemente no estarían juntas, ¿cierto? Porque entonces uno no sabe, porque uno se imagina que la familia va a responder de mala manera, porque es como el patrón lógico, ¿cierto? Pero si hay amor y si hay reconocimiento, al principio puede dar dificultad, pero se termina entendiendo. Y así tiene que ser con todo en la vida. Y si a mí me toca defender esta batalla sola, pues lo haré por un momento, porque yo sé que mi batalla lo que está haciendo es moviendo a toda mi familia. ¿Cierto? La batalla principal a mí casi no me gusta usar la palabra ni batalla ni lucha, porque entonces se le hace a uno como más fuerte las cosas, pero casi que es aquí adentro, porque tú tuviste que soltar tus miedos acá, y eso nos pasa a todos. Hay que trabajar en los miedos aquí. ¿Cierto? Ay, no sé, yo tengo miedo a mostrarme, yo tengo miedo a decir las cosas, o yo tengo miedo a ser quien soy. Y esos miedos lo que hacen es dejarte quieta y no moverte o no hacerte ir hacia el lugar que te corresponde ir, o hacia el lugar que está destinado a ir. Recuerden que el destino no es algo que es de afuera, sino que es algo que mi alma tiene pactado por hacer. ¿Cierto? Entonces, si yo no doy ese paso, dime. No, sí. Si yo no doy ese paso, pues estoy en la misma vibración de mi familia o en la misma vibración de la sociedad.
Lo que hay que hacer es tener esas batallas o esos enfrentamientos, pero aquí adentro sano, ¿cierto? De manera de que yo no me sienta agredida por las otras personas. Si yo logro tener dentro de mí la paz y la tranquilidad de defender o de amar quién soy, porque más que defender es amar quién soy, amar esta persona que hay aquí, esta cara que no la puedo cambiar, este cuerpo que no lo puedo cambiar porque es el que me ayuda y es al que hay que agradecerle, ¿cierto? Porque tú cambias las formas, pero no puedes cambiar nada más. Si tú puedes cambiar la forma y si no te amas, pues tú te vas a seguir dando duro hasta que quede como la imagen que tú tienes de ti en la cabeza. Eso sucede siempre. Hasta que tú no bajas esa lucha interna, afuera vas a ver lucha. Y eso también hace parte del miedo. Eso también hace parte del miedo, tener esa lucha. Porque entonces mientras yo más resistencia haga o más culpe a los demás de que no me acepten o de que no me amen como soy, es porque aquí hay una lucha todavía. Porque entonces yo todavía tengo dudas, yo todavía no sé si decirle a mi familia o enfrentarme o amar o dar el paso, porque aquí es donde está el miedo. Cuando yo le logro decir al miedo, un momentico, es que yo amo esta esencia que hay aquí y con esta esencia voy hacia adelante, el mundo se facilita, porque ya no hay una resistencia del mundo hacia ti. Porque tú no tienes por qué tener resistencia para que no haya, si ya el aprendizaje está listo, no tiene por qué haber resistencia. Y ahí es cuando uno logra vivir, como, ay, Dios mío, y cómo logra vivir en esa tranquilidad o cómo logra vivir en esa paz, porque entonces uno le dice a los miedos, no hacen parte de mí, gracias por estar hasta acá, pero yo ya no necesito protección. Y cuando uno le dice al miedo, yo ya no necesito protección, hasta de peso se puede bajar, porque el peso lo está protegiendo a uno, o hasta los caminos se pueden abrir, ¿cierto? Entonces tú consigues el trabajo que siempre has soñado o que siempre has pedido, pero que con miedo a conseguirlo lo saboteas. Ahí es cuando tú tienes esa relación de pareja que aunque tenga los aprendizajes difíciles, esa relación de pareja te está haciendo crecer. Y ese es el trabajo que hay que hacer. Y ese es el trabajo al que le hemos huido, sí, viviendo inconscientes. Porque como duele darse cuenta qué es lo que hay que transformar o qué son esos pensamientos que me han llevado hasta este momento. Ese es lo difícil del trabajo. Pero, y ahora, Gloria, en este tiempo de cuarentena, de pandemia, hay muchos miedos que hay por ahí. Se han salido que por han los salido, medios, sí. los miedos, perdón. Y inclusive unos que ni siquiera conocíamos, pero salieron a flote. Entonces yo creo que, pues no sé, yo en esta pandemia, yo creo que esta cuarentena yo me la he disfrutado, no sé, hay otras personas que en cambio, pues dicen que están asustadas, que lloran, que les ha dado muy duro. Es precisamente esa desconexión con tu ser interno. Cuando tú tienes como esa conexión, tú te das cuenta que todo es perfecto, ¿cierto? Inclusive la muerte, sí, claro, que puede ser como el principal temor que hay en este momento, ¿cierto? Pero más que la muerte, porque con esta pandemia todos estamos como diciendo, sí, como que se mueren otros, o como que a mí no me toca, o como, ¿cierto? Más que el miedo a la muerte, es el miedo a no tener el control, porque ese es el miedo más grande que hay, ¿cierto? Entonces yo tenía mi vida planeada, yo me iba al trabajo, volvía al trabajo, estudiaba porque quiero llegar a hacer tal cosa y yo ya no puedo hacer eso, entonces yo ya no tengo el control de mi vida. Lo que esta pandemia me está diciendo es, un momentico, tú nunca has tenido el control de tu vida. Por más que tú planees o sigas una ruta, eso no sucede porque la muerte es latente en nosotros todo el tiempo. Porque tú ves un vecino hoy y de un momento a otro no lo volviste a ver y fue porque se murió. ¿Sí o no? La muerte está ahí. A la incertidumbre. Sí, sí. Es que cuando nosotros sabemos que viene. Claro, es que nosotros decidimos controlar porque no nos gusta la incertidumbre y porque creemos que controlando lo tenemos todo en las manos y lo que menos tenemos es control. ¿Qué ha hecho esto? Decirnos, hoy estamos, mañana probablemente no. ¿Tú qué estás haciendo hoy? ¿Qué está pasando hoy?
¿cierto? ¿Qué estás intentando hacer hoy sin hacerte esas películas del futuro, las que hablábamos ahorita, que son las que nos mantienen en el futuro siempre, desconectados de hoy? ¿Y qué tanto ese control o eso que tú crees que es la verdad, realmente es la verdad? ¿Qué tanto esa cárcel mental es real? ¿Qué tanto eres capaz de despeinarte y salir y mojarte en la lluvia? Como como lo hacíamos cuando éramos niños. Ahora decimos, yo no puedo salir porque me da gripa, porque se me crespa el pelo, porque se me moja la camisa, porque los zapatos huelen maluco, pero ¿verdad? Un montón de cosas. Y eso es una cárcel mental y eso nos pasa con todo. Vivimos en cárceles mentales. Porque parte de la sanación nuestra es ir a ese niño, porque el niño es inocente. Y esa es la inocencia con la que deberíamos vivir la vida, ¿cierto? Cuando tú ves un niño y antes de que esté contaminado como por el miedo de la familia, los niños se le acercan a todo el mundo, los niños hablan con todo el mundo, los niños juegan con otros niños sin ningún problema, sin ningún problema. Así deberíamos lograr vivir. Como, ay, Dios mío, ¿y cómo logra vivir en esa tranquilidad o cómo logra vivir en esa paz? Porque entonces uno le dice a los miedos, no hacen parte de mí. Gracias por estar hasta acá, pero yo ya no necesito protección. Y cuando uno le dice al miedo, yo ya no necesito protección, hasta de peso se puede bajar, porque el peso lo está protegiendo a uno. O hasta los caminos se pueden abrir, ¿cierto? Entonces tú consigues el trabajo que siempre has soñado o que siempre has pedido, pero que con miedo a conseguirlo lo saboteas. Ahí es cuando tú tienes esa relación de pareja que aunque tenga los aprendizajes difíciles, esa relación de pareja te está haciendo crecer. Y ese es el trabajo que hay que hacer. Y ese es el trabajo al que le hemos huido, viviendo inconscientes. Porque como duele darse cuenta qué es lo que hay que transformar o qué son esos pensamientos que me han llevado hasta este momento. Ese es lo difícil del trabajo. El miedo más grande que hay, ¿cierto? Entonces yo tenía mi vida planeada. Yo me iba al trabajo, volvía al trabajo, estudiaba porque quiero llegar a hacer tal cosa y yo ya no puedo hacer eso. Entonces yo ya no tengo el control de mi vida. Lo que esta pandemia me está diciendo es, un momentico, tú nunca has tenido el control de tu vida. Por más que tú planees o sigas una ruta, eso no sucede. Eso no sucede porque la muerte es latente en nosotros todo el tiempo. Porque tú ves un vecino hoy y de un momento a otro no lo volviste a ver y fue porque se murió. ¿Sí o no? La muerte está ahí. A la incertidumbre. Sí, sí. Es que cuando nosotros sabemos que viene. Claro, es que nosotros decidimos controlar porque no nos gusta la incertidumbre y porque creemos que controlando lo tenemos todo en las manos y lo que menos tenemos es control. Lo que menos tenemos es control. ¿Qué ha hecho esto? Decirnos, hoy estamos, mañana probablemente no. ¿Tú qué estás haciendo hoy? ¿Qué está pasando hoy? ¿Cierto? ¿Qué estás intentando hacer hoy sin hacerte esas películas del futuro, las que hablábamos ahorita, que son las que nos mantienen en el futuro siempre, desconectados de hoy? ¿Y qué tanto ese control o eso que tú crees que es la verdad, realmente es la verdad? ¿Qué tanto esa cárcel mental es real? ¿Qué tanto eres capaz de despeinarte y salir y mojarte en la lluvia? Como lo hacíamos cuando éramos niños. Ahora decimos, yo no puedo salir porque me da gripa, porque se me crespa el pelo, porque se me moja la camisa, porque los zapatos huelen maluco, pero ¿verdad? Un montón de cosas. Y eso es una cárcel mental y eso nos pasa con todo. Sí. Vivimos en cárceles mentales. Porque parte de la sanación nuestra es ir a ese niño, porque el niño es inocente. Y esa es la inocencia con la que deberíamos vivir la vida, ¿cierto? Cuando tú ves un niño y antes de que esté contaminado como por el miedo de la familia, los niños se le acercan a todo el mundo, los niños hablan con todo el mundo, los niños juegan con otros niños sin ningún problema, sin ningún problema. Así deberíamos ser nosotros. Claro, hay maldad en el mundo, todo lo que quiera, pero la maldad, si tú la traes, está ahí, ¿cierto? Pero si tu vibración no te deja, eso no tiene por qué pasar.
y mi vibración la hacen mis pensamientos. Entre más atrapada en esa cárcel esté mi mente, pues mucha más densa es mi vibración y muchas más cosas densas atraigo a mi vida. Por eso a la mente hay que decirle, colabórame, colabórame. La vida no es así tan truculenta como tú lo piensas. Y si es así truculenta, entonces hay que mirar cuál es el aprendizaje que me está dejando, ¿cierto? ¿Cuál es la vibración que yo estoy teniendo? ¿Qué tan grandes son esos miedos que estoy yo trayendo a mi vida? Y si me hacen falta o no. Así es. Y si me hace falta o no. Cuando llegan esos pensamientos de miedo, ¿qué hacer en ese momento? Porque se nos olvida también todo lo que hemos aprendido, el respirar, no sé. Eso La también respuesta depende siempre, de la constante, ¿no? eso depende solo de mí, no depende de nadie más. La respuesta siempre es volver al presente, ¿cierto? Recuerden que si vivimos en el pasado, vivimos en tristeza y depresión, porque como no podemos cambiar ese pasado, siempre nos da una tristeza. Entonces siempre decimos, ay, si yo hubiera tenido a mi papá, de pronto yo había podido estudiar ingeniería aerocivil, ¿cierto? Entonces hoy, ay, y si de pronto yo me hubiera quedado con mi ex esposo, ¿cierto? Un montón de cosas que nos hacen vivir en el pasado y en tristeza. Pasado y futuro, porque si no es el pasado, es el futuro. ¿Qué nos pasa? Claro, o nos vamos adelante, entonces decimos, uy, si de pronto yo monto esta empresa, me quiebro, entonces mejor no lo hago. O si de pronto yo me voy a pasear, no va a tener plata con qué pagar el paseo, ¿cierto? Entonces estamos en el futuro y siempre estamos desconectados. Ahí es cuando llegan esas emociones y nos llevan por delante. La rabia, no sé, la tristeza, la ansiedad, que llegan, porque esas, como son las más difíciles de quitar, son las que más fácil se quedan. ¿Qué es lo que hay que hacer? Siempre volver al presente, respirar y decir, acepto mi pasado como fue y el futuro aún no lo sé. Estoy en el aquí y el ahora. Y la respiración nos pone inmediatamente en el aquí y el ahora. Cualquier rabia, cualquier pensamiento repetitivo, cualquier sentimiento de escasez, inmediatamente se corta con ponernos en el presente. No hay necesidad de meditar media hora, una hora, de volvernos budistas, no hay necesidad, no hay necesidad. Rico sí, pero no hay necesidad. Con tal de respirar, porque yo respiro y le digo a mi mente, hey, un momentico, pues tampoco, no exageres, ¿cierto? Que las cosas no son tan graves, pues miremos a ver. Si mañana tenemos con qué pagar está bien, si mañana conseguimos pareja está bien, si mañana nos, ¿cierto? Por lo pronto, porque la única manera que nosotros tenemos para construir un futuro distinto es cambiando el presente. Y el presente se cambia estando presente, no se cambia de otra manera. Porque si yo sigo con mis pensamientos del pasado repetidos, pues el futuro va a ser lo mismo. Y eso es lo que sucede, ¿cierto? Entonces yo hasta ahora no he querido emprender mi negocio porque siempre hemos estado todos trabajando para otros, ¿cierto? Y mi papá pensaba que la única manera de que tuviéramos dinero es trabajando para otros. Si yo en mi presente vibro de la misma manera, en el futuro voy a estar trabajando todavía para otros. Pero si yo en mi presente, haciéndome cargo, pensando que soy capaz, y soy capaz porque nada me puede detener, y eso lo tengo que tener absolutamente claro. A mí nada me puede detener, nada, absolutamente nada. Desde que yo quiera, nada me puede detener. Y hacer pues ese trabajo de abundancia y de merecimiento y todas esas cosas de reconocimiento que debe uno hacer, porque si no los pensamientos vuelven una y otra vez. Cuando yo no he hecho mi trabajo consciente, esos pensamientos vuelven una y otra vez, ¿cierto? Esos pensamientos de escasez, esos pensamientos, todos van a volver una y otra vez, porque yo más fácil le voy a creer el cuento a mi mente o a lo que mi familia ha dicho hasta ahora que creerme que soy capaz. Por eso hay que hacer ese trabajo de merecimiento tan importante y ese trabajo de decirle a ese niño que todo está bien, de que las heridas no se tienen por qué quedar en uno toda la vida, de que uno es capaz de perdonar, de que uno es capaz de trascender, de que uno es capaz de cambiar cualquier circunstancia que tiene en la vida. Ese es el trabajo importante que hay que hacer. Alimentar tu ser interno y alimentarlo con confianza, porque una vez tu ser interno está alimentado, es capaz de decirle a tu mente, no te hago caso porque
Antes tu mente tienes que hacerme caso a mí. Y ese es el que más hemos alimentado, el cuerpo mental. Y ese cuerpo mental ha alimentado la gran mente universal, la que nos junta a todos. Por eso todos pensamos igual. Por eso todos llevábamos un tiempo pensando de la misma manera, pensando que, ay no, espérenme, yo quito este ventanal, me está mojando. Denme 2 segundos. Afuera, un aguacero. Aquí se un aguacero. Entonces, bueno, el aguacero llegó. Eso es. Entonces, cuando ponemos nuestro corazón, que es como el comando central, que es donde estamos conectados a Dios, y le decimos a nuestra mente, ayuda, estamos en unión. Y ahí es cuando nada nos puede detener. Porque tenemos la mente colaborando, no tenemos la mente entorpeciendo. Y hemos alimentado esa mente por muchos siglos. Nosotros estamos conectados todos. ¿Para qué son todas las meditaciones en este momento? Esas meditaciones que decimos, mandemos luz, vamos a la tierra, unámonos todos, mandémosle luz a esto, intentando cambiar el cuerpo mental de todos, el cuerpo mental, no sé, universal, ¿cierto? Entrando nuevos pensamientos a esa gran nube mental. Sí, porque claro, porque estamos conectados, para que haya nuevos pensamientos, para que haya nuevas vibraciones. Eso es lo que estamos haciendo. Diciéndole al miedo. Tú hablaste del niño interior. En este tema del miedo al amor, ¿por dónde comenzamos? ¿Por el niño interior? Claro, porque las primeras experiencias que nosotros tenemos con el mundo son con papá, con mamá y con nuestros hermanos. Esa es como el primer nidito que hay que trascender y que hay que observar. Y papá y mamá son esos primeros maestros. Con papá y mamá nacen esas heridas de abandono, con papá y mamá nacen esas heridas de traición, esas heridas de injusticia, que son las que nos separan de las relaciones con los pares. Eso casi que es lo que primero hay que atender, ¿cierto? Porque hay que ir a decirle a ese niño que está asustado o que todavía está sentado esperando a que el papá vuelva, el papá que se fue o el papá que se murió, ese niño todavía está sentado esperando a que el papá vuelva. Y ese niño es el que le dice a la pareja, yo no me voy a enamorar de ti porque yo sé que un día te vas a ir y no vas a volver. Entonces prefiero no entregar mi amor para no volverme a sentir de esa manera. Ese niño es el que está actuando en nosotros siempre. El niño herido, el niño abandonado, el niño solo, el niño abusado. Ese es el que siempre está todo el tiempo actuando por nosotros. Hasta que nosotros hacemos conciencia y le decimos, un momentico, yo sé que la vida fue dura y difícil, pero eso fue hace mucho tiempo. Aquí estoy yo para atenderte a ti. Y yo no te voy a dejar abandonado nunca. Y si yo no te voy a dejar abandonado nunca, no nos tiene por qué importar si otro nos deja abandonados o no. ¿Cierto? Porque nosotros vamos a seguir amándonos. Tú, niño, y yo vamos a seguir amándonos, pero démosle la oportunidad a esta persona de que nos ame. Porque es mejor. Yo una vez me vi una película que me encanta, se llama Un ángel enamorado, y es un ángel que decide dejar de ser ángel y se enamora y solo está una noche con ella. Y yo vi esa película hace mucho tiempo y yo dije, Dios mío, y el otro ángel le preguntaba que si él hubiera sabido que eso pasaba, y él dijo, prefiero haber sentido el amor un segundo que pasar toda la eternidad sin haber sentido lo que sentí con ella. Y eso es a lo que hay que arriesgar. A mí esa película fue como yo dije, Dios mío, claro, tiene razón. Nosotros decidimos no amar por el miedo de experimentar, pero es mejor haber experimentado eso y después trascender el dolor o trascender lo que sea y volver a dar otra oportunidad que nunca habernos sentido amados. Si nosotros somos la máxima expresión del amor, lo que más queremos en la vida es sentirnos amados, ¿o no? Sí. ¿Ya? Nosotros, todos los errores, todos los aciertos, todo lo que hacemos en la vida es precisamente en eso. Yo no sé si nunca lo habían pensado, pero nosotros, todas las lealtades que hacemos con la familia son por amor. Todos los sufrimientos son por amor. Todo lo que entregamos es por amor, todo. O sea, nuestra vida gira alrededor del amor. Y es lo que más tenemos
fuera de nosotros, pero toda nuestra vida gira alrededor del amor. Nosotros decidimos tener hijos por amor, decidimos abortar por amor, porque cuando uno decide abortar, está diciendo, yo no soy capaz con este bebé, o me pasa algo si tengo este bebé, o por amor yo no lo puedo tener, pues prefiero, así sea un ejemplo muy horrible, pero por amor es que se hacen esas cosas, todo se hace por miedo a amar, o por amar más de la cuenta, o por amar de esta manera, o por amar de... Pero todo en la vida de nosotros gira por amor. Todas las decisiones que nosotros tomamos, las tomamos por amor. Todo. O por entregarlo todo, o por protegernos de él. Porque pensamos que es algo externo, pero en realidad es lo que somos. Por eso nos hace sufrir tanto, o por eso nos hace feliz. Porque miren que si uno le pregunta a una persona, ¿tú eres feliz? Ay, sí, yo soy feliz porque pude conseguir la pareja perfecta, porque pude hacer eso, ¿cierto? Y casi todo está relacionado, mi felicidad está relacionada es con lo que el otro me hace sentir, o con lo que el otro no me hace sentir. Y es por eso, porque nosotros, el amor es básicamente lo que nos mueve, o es básicamente lo que somos. Cuando yo decido cargar una lealtad de mi familia, lo hago por amor. Cuando yo le digo a mi mamá, yo no voy a querer a mi papá porque él te traicionó a ti y yo me siento traicionada, eso es por amor, eso es una lealtad por amor. Y eso lo vamos haciendo todo el tiempo, consciente o inconscientemente. Lo que necesitamos es eso, sanar el amor. ¿Y cómo se sana? Haciéndonos conscientes de que somos el amor y que el amor ha estado enfermo por muchos siglos, de una manera o de otra, porque al principio estábamos muy desconectados del amor, intentando volver a conectarnos en ese amor que somos, nos hemos equivocado, ¿cierto? Nos hemos equivocado porque en vez de amar hemos juzgado o nos ha dado mucho miedo. En este momento lo que hay es que intentar volver a poner el amor en el lugar que es, o desde el sitio correcto. Eso es lo que hay que hacer. Y los revolcones que nos faltan, porque no es solo esta pandemia, sino que nos faltan años de revolcón, ¿cierto? Son precisamente para eso, para que nos demos cuenta que somos ese amor, que somos esa máxima expresión del amor, y no solo por mí, por todos. Gloria, ¿hay algún ejercicio que nosotros podamos realizar diario para encaminarnos por ese camino del amor y dejar los miedos, ir soltando? Sí, lo más importante siempre es abrir el corazón, ¿cierto? Entonces, en la mañana, la oración, pues uno siempre se levanta y lo primero que hace es agradecer y hacer una oración bien bonita, ¿cierto? Cada vez que uno le habla a Dios, le está hablando es a ese ser interno, a ese Dios interno que hay aquí, ¿cierto? Entonces, podemos cerrar los ojos, respirar profundo, porque recuerden que la respiración nos pone en el aquí y el ahora, y visualizar una luz que baja del cielo y se pone directamente en el corazón, y abrir el corazón. Puedes visualizar que hay una flor que florece, un sol que brilla, una estrella, o simplemente ponerle el color que llegue. Cuando tú pones ese corazón a funcionar o lo desbloqueas, ¿cierto? Mientras tanto puedes decir, yo soy luz, yo confío, yo me abro al amor, porque esos decretos lo que están haciendo es diciéndole a mi mente, suelta un poquito. Entonces, yo me abro al amor, yo confío, si lo que tienes es desconfianza, yo me abro al amor, yo confío en el amor, yo soy el amor, recuerdo que soy el amor, ¿cierto? Y esos ejercicios van desbloqueando. Sencillo, o sea, no hay necesidad porque uno piensa que estas cosas espirituales son muy locas o que requieren mucho esfuerzo o mucha lectura no, solo requiere la intención. Tú puedes estar manejando el carro y tener tu atención en el corazón e inmediatamente estás ahí. Ya. Estás ahí. Y ahí es donde tenemos que estar, porque desde el corazón es que nosotros atraemos, desde el corazón es que nosotros, no sé, materializamos, porque es que es ahí. Es ahí. ¿Cierto? Cuando nosotros nos ubicamos en el corazón y pensamos en el cielo, estamos conectándonos directamente con la fuente.
Y allá en la fuente es donde se hacen realidad las cosas. Entonces al corazón es al que hay que decirle, confía. Cuando uno hace esos trabajos de despertar el corazón, el pecho duele muchísimo, porque nosotros, hagan de cuenta que llevamos siglos con el corazón así, como que nos hubieran puesto, en vez de calzones de fuerza, una pechera. Entonces lo que hay que decirle es, ábrete, ábrete, hay que confiar, tenemos que ser nosotros, el mundo es seguro, somos amor, y el amor no se equivoca. Entonces lo que hay que hacer es expandir, abrir el corazón, abrir el corazón. ¿Para qué? Para que las cosas correctas y las cosas precisas lleguen, y no desde el miedo, ni desde ese corazón cerrado, sino con el corazón abierto. Ese es el ejercicio más sencillo. Ya si quieren cosas más allá, pues entonces uno comienza a hacer meditación, ¿cierto? Meditación de centros energéticos, meditación de conexión, meditación de confianza, que es como un poquito más allá. Pero para poder que esos centros energéticos estén alineados, hay que hacer todo un trabajo de sanación. Porque de nada me vale que yo me siente y haga una meditación y encienda todos los centros energéticos si la energía sigue bloqueada, si yo sigo con miedo a la supervivencia, si yo sigo avergonzándome, si yo sigo sintiendo culpa, si yo sigo siendo amarrado con el amor, si yo no me reconozco. Ese es el trabajo que hay que hacer, ¿cierto? Hay que empezar a desbloquearlos, pero de la manera correcta, y confiar que así está sucediendo. Hay que sanar. Con este tema de la pandemia, que hablamos ahorita del miedo generalizado que hay pues, por todos lados, diría que también hay que ser cuidadoso con la información que quiere escuchar y que quiere enviar, ¿sí? Yo recuerdo que cuando empezó todo el tema, empezaban y llegaban mensajes de que, mejor dicho, que nos vamos a morir todos y esto, y uno prender las noticias y todos los días es un contador de muertos. Son 3.000, 3.500, al otro día 4.000, 4.500. Es como reforzar esa información de miedo. Recuerden que ese es el miedo que hay arriba, ¿cierto? El miedo que nosotros mismos alimentamos. ¿Qué hay que hacer con la información? Cuando tú ya eres capaz de ver la información como un observador, sin sentir nada, ahí es cuando accedes a la información, ¿cierto? Mientras tú veas un noticiero y eso te mueva, hay que decirle no. Por eso es que uno se aleja inicialmente de las noticias o de la información. Para eso inicialmente hicimos el grupo de apoyo que teníamos, precisamente para decir, hey, no se sigan alimentando, porque ustedes se alimentan de eso, pero están alimentando también la mente universal. Entonces, paren un momentico, cualquier persona que diga que es canalizadora, que lea el futuro, videntes, que te hablen desde el miedo, no está trayendo el mensaje correcto. El universo jamás te habla a ti desde el miedo, siempre te habla desde la confianza. Cuando hay precauciones, te las da desde la confianza, ¿cierto? Cuando tú encuentras esos mensajes, es que el mundo se va a acabar, es que nos vamos a quedar sin agua, es que no es porque cuando tú te comunicas con tus maestros y todo, ellos siempre te dicen, todo va a estar bien, respira profundo en este momento que todo va a estar bien, todo esto hace parte del plan, todo esto es perfecto. Pero si a ti te dicen es que se va a acabar, es que nos vamos a morir todos, es que es cierto, lo único que está haciendo es alimentando la mente de la manera que no queremos. Por eso hay que tranquilizar. Es hacer responsable con la información que uno también puede dar. Claro. Yo recuerdo que mis primeros aprendizajes cuando comencé a despertar mi ser interno fue el silencio. Yo dije, Dios mío, el silencio. Me dijo, sí, silencio. Entonces, era silencio de televisión, silencio de la comunicación con las otras personas, porque yo me tenía que escuchar. Y la única manera en la que uno se escucha es en silencio. Y mientras haya todo ese ruido externo, que es un ruido que está creado de los miedos de otras personas, ¿cierto? Porque para mí puede ser muy fácil ser un periodista y desde mi propio miedo, porque, no sé, imagínense que hace mucho tiempo un familiar mío murió en otra pandemia,
¿cierto? Entonces en mi familia hay un miedo a las enfermedades impresionante, porque es la información que llega. Entonces yo como responsable de la información, no doy la información correcta, sino que doy la información a partir de ese miedo que yo tengo allá guardado. Entonces lo que hago es alimentar el miedo de las otras personas. Entonces yo doy la información. Resulta que en la familia de Eli también, su abuela se murió de tuberculosis y no hubo un médico que la atendiera. Entonces en Elizabeth ahí mismo se va a prender la alarma y va a decir, Dios mío, claro, nos vamos a morir todos, ¿cierto? Y empieza Eli a decirle a todo el mundo, pero es un miedo que ella tiene interno. Cuando uno logra callar esa bulla externa y esa bulla, entonces uno dice, está bien, pues sí hay una pandemia y todo eso, pero si tenemos los cuidados necesarios y toda la cosa, pues puede que no sea tan grave. O en tal caso que uno ya tenga un poquitico más allá, entonces uno dice, pues si me iba a morir de la pandemia, pues bienvenida a la muerte en la pandemia, ¿cierto? Pues si eso me correspondía, entonces digo yo, listo, entonces no le tengo miedo a morir y me quedo encerrada, sino que disfruto la vida porque sé que me voy a morir. Entonces logro vivir mi presente como es. Entonces logro disfrutar a mis hijos, logro disfrutar a mi mamá, logro disfrutar lo que tengo, saboreo la comida que tengo, ¿cierto? Y no me guardo con el miedo, sino que pongo a ese miedo a que me ayude para poder tener la vibración correcta. Entonces, si a mí las noticias me mueven, si a mí las noticias me cargan tan impresionante, tengo que decirles que no. ¿Cuándo vuelvo yo a acceder a la información? Cuando soy capaz de verla y decir, pues no, esto no me hace daño, o esto no me mueve, o esto no me da rabia, que es a lo que hay que llegar, a ser el objeto observado y el observador, que eso es como lo que nos manda la espiritualidad a hacer, ¿cierto? A ser el observador. Y cuando tú eres un observador, no pasa nada en ti, porque tú simplemente ves la situación, no tienes ninguna opinión acerca de ella, ni tienes ningún juicio, porque las cosas simplemente pasan como son. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Y así es como hay que verlas. Eso es lo que hay que hacer, convertirse, nos tenemos que convertir en los observadores de nuestra vida. Cada uno ser un observador desde, sí, sin hacer ¿cómo se dice esto? El miedo colectivo. El miedo colectivo, que es lo que hemos intentado hacer todo este tiempo. Observar nuestros miedos, porque están ahí y llevan mucho tiempo. Hacer una observación de nuestros miedos, mirar de dónde vienen, y eso es sencillo. Eso no es sino hacerse cargo. Tú te puedes sentar y decir, listo, ¿y qué me hizo falta? Hoy, ¿qué me dio miedo? Hoy, ¿qué se concentró mi mente? Y decir, listo, este miedo viene de buscar la raíz y atender esa raíz. Porque cuando yo atiendo esa raíz no tengo por qué alimentar el miedo colectivo, ¿cierto? Porque entonces va a llegar la noticia, ay, es que el mundo, está en un caos, pero tú dices, el mundo no está en un caos, el mundo está en aprendizaje. Entonces tú meditas y le mandas a la mente universal a decir, el mundo está en aprendizaje, te ilumino a ti, e ilumino toda la tierra porque es lo que necesita. Y ya. Entonces, desde tu tranquilidad y desde tu paz, desde tu propio aprendizaje, le puedes ir diciendo a los demás, calma, calma, que las cosas se complican si tú las complicas aquí, o esto hace parte del funcionamiento natural, ¿cierto? Y no polarizarse, porque eso también ha sucedido. Entonces, están las personas que hablan de los muertos, y hablan de las personas que dicen que esto es una conspiración o no sé qué, ¿cierto? Entonces, claro, entonces nos polarizamos y es casi lo que se está buscando, polarizar. No sé si se han dado cuenta que el mundo se está siendo llevado hacia la polarización y esa polarización es hacia el miedo. Entonces ya uno o es de derecha o es de izquierda, o es negro o es blanco, o es hombre o es mujer, ¿cierto? Y todo se está dividiendo. Y los que están de este lado creen que tienen la verdad y pelean con los de este otro lado y el mundo se está polarizando. Y esa polarización lo que está trayendo hay que subir la conciencia, ¿cierto? Después, recuerden que nosotros todos comenzamos nuestro propio trabajo de crecimiento de conciencia después de estar en el suelo. Con un revolcón.
después de un revolcón grande, eso le está pasando a la Tierra, un revolcón grande, porque hay ciertas estructuras mentales que tienen que caer, que tienen que pasar para poder que lo nuevo nazca. Entonces, en este momento lo que estamos haciendo es como banqueando la tierra, ¿cierto? Como preparando la tierra y volviendo a arar para que salga lo que sea. Eso es lo que está pasando. Entonces, estamos quemando estamos quemando la grama que hay para poder organizar el terreno. ¿Qué necesitamos hacer? No polarizarnos más de la cuenta. Hay misiones de vida que están ahí, ¿cierto? Hay misiones de vida que están para estar como en la punta y que todos, que son los mártires que hemos visto, ¿cierto? Las personas que están haciendo que se revuelquen las cosas porque hay que empezar a cambiar el pensamiento. Estamos hablando de esa parte de la polarización, o sea, cómo hacer para no caer en esa polarización y no irnos por un lado o por el otro. Esa paz se logra cuando vuelve otra vez, cuando hacemos nuestro trabajo interno. Cuando yo estoy en paz aquí, cuando yo ya he logrado trascender mi herida de traición o mi herida de injusticia que se hace en la infancia, yo no tengo necesidad de ponerme a tener batallas que no necesito, ¿cierto? Que eso es lo que uno hace cuando se polariza. Lo que tú estás haciendo es sacando la rabia interna o sacando ese vacío afuera. Cuando tú logras hacer tu trabajo interno, entonces para ti ya no hay polarización, porque tú no tienes ninguna necesidad de pertenecer a un lugar o al otro, ¿cierto? O de tener una lucha. Yo siempre le he dicho a mis hijos que a mí me parecen muy charros los secuaces en las películas, ¿cierto? Que es el líder con esa idea loca y tiene un montón de gente que lo sigue y que lo sigue sin siquiera tener los ideales. Y eso hacemos nosotros. Nos ponemos a seguir ideales de otras personas que nacen desde sus propios vacíos emocionales y nosotros simplemente nosotros somos como unos secuaces y nos apasionamos en unas peleas sin tener siquiera la certeza de una cosa o de la otra, simplemente lo que mi mente me está diciendo o lo que está diciendo el común, y no necesariamente lo que dice el común es la verdad o es lo real, y ya nos hemos dado cuenta de eso, ¿cierto? Entonces, hay que hacer justicia, y si mi propósito de vida es hacer justicia, pues me hago cargo, pero si el mío no es, yo no tengo por qué tener luchas externas para llenar un vacío interno. Si todos lográramos atender ese vacío interno, no tendríamos necesidad de tener esas luchas o esas batallas afuera, porque entonces todos viviríamos en el equilibrio o en la paz en la que todos deberíamos vivir. Eso sucede, y entre más nosotros alimentemos ese campo mental con esa polarización, pues más se va a ver, porque la mente nos está dando, hagan de cuenta que es la misma retroalimentación. Yo mando miedo, el miedo vuelve, yo mando miedo, el miedo vuelve, Por eso a los pensamientos hay que decirles stop. Eso se le llama el egregor, y eso ya es una cosa que habría que explicar mucho más, porque hace parte de nuestros cuerpos, de cómo ese pensamiento se forma y tiene una vida propia, y esa vida propia vuelve y alimenta la realidad. Por eso es que hay que atender los pensamientos, ¿cierto? Para que esos pensamientos no logren tener su vida propia y alimenten el campo. Eso es como para una clase, pues, pero eso hace parte. Yo lo único que les digo es, hay que organizar los pensamientos, y hay que organizar las emociones, y hay que organizar el pasado, pero es para eso, para que esa vibración y eso no siga alimentando lo mismo, y sea mucho más difícil salir de ahí, porque por eso nos cuesta, ¿cierto? Porque entonces uno dice, listo, yo pongo mi pensamiento en la mañana, y yo hago una meditación de abundancia, o yo hago un ritual de abundancia, pero eso no es suficiente, si mi vibración no está acorde con eso. O sea, de nada me vale a mí que me sienta en la luna llena con todas mis piedras y hacer el ritual, si mi vibración no cambia, si mis pensamientos de escasez están ahí, y mis pensamientos de escasez vienen de mi familia. Entonces hay que hablar con mi familia y decirle, yo no soy escaso, yo soy sola y yo vibro de otra manera. Eso es lo que hay que atender. No seguir alimentando los miedos generales, sino atender los miedos propios, porque apenas yo atienda mi miedo propio, puedo ayudar a esos miedos generales.
Y eso es lo que necesitamos hacer todos. Atender nuestros propios vacíos y nuestras propias carencias para poder atender los vacíos y las carencias desde los otros, pero desde mi propia transformación o desde mi propio trascender. Sí, a veces cambiamos el orden de la atención. Nos centramos en atender o ayudar a los demás mientras no nos hemos ayudado a nosotros. ¿Cómo vamos a ayudar a los demás, no? No se puede. Y uno encuentra muchos profesionales que deciden atender a las otras personas, pero sin haber atendido sus propios vacíos. Y lo que hacen es que están reproduciendo esos vacíos en las otras personas, ¿cierto? O ese juicio. Si mi familia fue fueron personas que segregaron a los miembros de mi familia, ¿cómo así? Era una familia muy pinchada y uno de ese grupo de familia es pobre. Entonces esta familia pinchada no le habla a los pobres porque son pobres, ¿cierto? Ahí hay como un juicio que queda en el ADN familiar. Llego yo y creo que tengo mi trabajo listo. Pero cuando llegan las personas a mi consulta, yo digo, ay, este es como pobre, y empieza a salir la memoria, ¿cierto? Y empieza a salir el juicio. O llega alguien que dice, lo que pasa es que yo soy mentiroso, o yo soy infiel, o yo soy tal cosa, entonces a mí se me prenden las alarmas porque en mi familia hay un montón de infieles, entonces digo, usted es la peor persona del mundo. ¿Qué tipo de ayuda es esa? Entonces hasta que yo no esté atendida aquí, y me dé cuenta que yo vibro desde el juicio, que yo vibro desde el miedo, que yo vibro desde el dolor, yo no puedo atender a nadie más, porque le estoy pasando a esa otra persona mis propios miedos. Ese es el trabajo y la responsabilidad que tenemos que hacer todos, seamos terapeutas o no, porque esos miedos también se los pasamos a nuestra pareja, o se los pasamos a nuestros hijos, o a los compañeros de trabajo. O sea, eso si es uno lo que hay tuviera que que hacer atender. como... Gloria, si uno tuviera que hacer como un derrotero, lo que hablábamos ahora, primero ir como a hacer sanación del niño interno. Segundo, o sea, pues, yo soy mente ingeniera, entonces como chulemos esto, de eso precisamente te iba a hablar. La vida no es de procesos, o sea, yo necesito atender en la medida en la que yo vaya trascendiendo, ¿cierto? Porque si a mí primero me llega, no sé, no puedo decirle a alguien, es que tú tienes que sanar al niño interno antes de hacer esto, porque cada proceso es distinto. Importante que todos tengan todas las cosas, o todo lo que haya que sanar, o por lo menos reconocer, ¿cierto? Pero como decirte, es que lo primero que tiene que hacer es, no, porque hay personas que llegan primero, no sé, a mi terapia de constelaciones llegan personas que han estado con angeólogos, que han estado en meditación, que han pasado por un montón, que han recorrido todas las religiones, todo. Cuando llegan a mí, pues ojalá llegaran primero a mí, ¿cierto? Porque la familia es lo primero que hay que atender. O sea, ojalá lo primero que uno le dijera al pasado es, venga, solucionemos este pasado, antes de intentar hacer otras cosas. Eso sería lo ideal. Pero todos llegamos a lo que necesitamos desde el lugar en el que estemos, o desde el dolor que tengamos que enfrentar. Entonces no te puedo dar como la fórmula mágica, no. En el momento en el que tú te haces cargo de esos pensamientos y te pones en el presente, pues tu mismo ser interno te habla, porque el ser interno es realmente el sabio. Por eso hay que acallar las voces afuera, porque mientras tú sigas escuchando afuera, no te vas a... Y que le van llegando a uno las personas. Entonces, por ejemplo, yo estoy necesitando precisamente hablar con alguien, y en ese momento de una amiga que me dice, imagínate que estoy hablando con esta persona, no sé qué. Entonces, es como también permitirle al universo que le hable a uno y le diga cuál es el camino. Que lo guíe. Que lo guíe. Uno solo necesita callar el ruido externo para escuchar la guía interna. Yo siempre he dicho que es muy triste que mi alma, ¿cierto?, lleve tantos siglos o tanto tiempo lineal de aquí, encarnando, aprendiendo, para que yo la desoiga y para que yo pueda confiar más en otra persona que en lo que hay en mi ser interno. Entonces lo que yo necesito es decirle al mundo, silencio, empezar a escuchar, confiar que lo que estoy escuchando es, y actuar y permitir. Para eso es el fluir,
para eso es el dejar el control. Porque mientras yo siga pensando que las cosas son solo como las tengo en mi mente, no estoy permitiendo que el universo, que lo que tú dices, hable, ¿cierto? O que lo que llegue a mí sea lo pertinente, sino que yo me resabio. Y uno no se puede resabiar ante los aprendizajes que la vida, el universo o tu propia alma te está mostrando. Por eso es que hablamos tanto de aceptación, por eso es que hablamos tanto de vivir el presente, por eso es que hablamos de resignarse un poquitico a lo que estamos viviendo, pero es porque es la única manera en la que nosotros nos vamos a atender y a escuchar, ¿cierto? Tú tienes, no sé, las depresiones llegan de esa falta de aceptación, ¿cierto? Ya habíamos hablado de eso. O cuando mi ser interno me quiere llevar hacia alguna parte, pero mi mente no me deja. Entonces hay una incoherencia conmigo. Y ahí aparece la frustración y la depresión, ¿cierto? Porque cuando las dos cosas no van hacia el mismo lugar, tú estás haciendo una resistencia. Y esa resistencia se traduce en la depresión, ¿cierto? Porque tú no quieres fluir, porque tú tienes miedo. Cuando tú dices, está bien, este es mi presente, esto es lo que yo estoy vibrando, de pronto estoy vibrando en escasez, de pronto estoy en soledad, ¿cierto? Pero ¿qué me está diciendo esta escasez? ¿Qué me está diciendo este momento de soledad? De pronto que tengo mucho apego, ¿cierto? Y el apego es una de las cosas que vinimos a trascender. Es una de las cosas que nos ayudan a encontrar esa divinidad. Cuando tú logras decir, yo soy capaz de vivir sin nada de lo que tengo, y en efecto eres capaz de hacerlo, estás trascendiendo el apego a las cosas materiales o a las personas. Y es normal que este camino espiritual se haga en un momento en soledad. Pero si a mí la soledad me pesa, estoy evadiendo el aprendizaje, porque en vez de disfrutar esa soledad para encontrarme conmigo, estoy añorando tener a alguien que me ame, estoy desperdiciando este momento y se puede volver mucho más grande, ¿cierto? Puedo vivir mucho más tiempo en esa soledad, en vez de disfrutar y decir, listo, ¿por qué en este momento estoy sola? ¿O por qué estoy transitando este momento de mi vida en soledad? ¿Qué es lo que tengo que atender aquí? Que de pronto atendiendo a otra persona y a las necesidades de otra persona soy incapaz de hacerlo. Y necesito transitarlo. Y necesito transitar todos esos momentos. De ahí es la aceptación. Cuando tú logras aceptar ese momento presente, lo que estás haciendo es diciéndole, muéstrame mi aprendizaje para yo poder trascenderlo y recibir lo que realmente merezco, no lo que estoy recibiendo en este momento. Siempre recibimos lo que merecemos, ¿cierto? Pero hay que organizar la vibración para recibir lo correcto. Y no recibir simplemente Dime. Había un ejercicio que de pronto en una clase de coaching me enseñaron que era, por ejemplo, la pregunta, ¿por qué tengo miedo? Me respondo. ¿O a qué le tengo miedo? Sí. Y la frase, si no tuviera miedo, haría tal cosa. ¿Qué haría? Sí, si no tuviera miedo, haría esto. Si no tuviera miedo, iría a esto, no sé. Entonces, es como también, son preguntas que uno se puede hacer, exacto, para aterrizar. Muchas veces uno ni siquiera sabe que existen esos miedos. Claro, y todo el mundo los por eso ve. es que... Menos uno. Por eso es que nos tenemos que preguntar todos los días cómo nos sentimos, qué estamos vibrando. Por eso es que hay que hacer ese trabajo consciente. Por eso es que por la noche uno dice, listo, ¿cuál fue mi vibración del día? ¿Cuál fue mi sentimiento, mi emoción recurrente en el día? Porque a medida que yo me voy haciendo esos cuestionamientos es que se va abriendo todo el abanico de posibilidades, ¿cierto? Y no excluir una cosa o la otra, porque yo no puedo excluir el miedo. El miedo está ahí. Yo no lo puedo rechazar porque sigue estando ahí. Mientras más yo diga no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, pues ahí va a estar. Porque sí, con el solo hecho de mencionarlo ya se hace presente. Recuerden que la atención está donde uno la pone, ¿cierto? Claro. La atención está ahí. Es mucho más difícil trascender las cosas si las estoy rechazando y no las estoy aceptando o no las veo. Esas preguntas lo que hacen es mirarlas y hay que atender. A mí, por ejemplo, me gusta mucho utilizar
A pesar de que tengo miedo, hoy decido confiar. Ok. Porque el miedo está ahí, pero con miedo y todo yo decido confiar. Esa es la manera en la que yo hago como las afirmaciones del día, ¿cierto? A pesar de que tengo dudas, hoy decido aprender o hoy decido lanzarme. Porque entonces incluye las dos cosas. Incluye eso de verme de manera amorosa, que es lo que hay que hacer. Si yo rechazo mi cuerpo o rechazo eso que veo, a eso es a lo que le estoy poniendo la atención y es mucho más difícil transformarlo, ¿cierto? O salir de ahí. Si yo todo el tiempo me estoy repitiendo una y otra vez lo que mi papá me dijo cuando yo era niña, no sé, que cuando me sentaba a hacer tarea, él decía, pues que usted es muy bruta, hágale pues, trabaje rápido, ¿cierto? Y papá me lo estaba diciendo era desde su propio vacío, no me lo estaba diciendo por mal, sino porque así lo criaron a él, o porque él creía que era la manera de motivarme, ¿cierto? Pero si yo sigo de pensando que yo soy una incapaz, pues ahí estoy atrapada y termino siendo una incapaz, porque ahí es donde estoy poniendo mi atención, en mi incapacidad, no en mi capacidad. Entonces, lo que hay que atender es justo eso que me mueve tanto, pero no desde el rechazo, sino desde la aceptación, porque es la única manera de poder trascender lo que nos está sucediendo. Es la única manera. Solamente aceptándolo, viéndolo, reconociéndolo para poderlo cambiar. Porque si yo no lo veo es como que no existiera. O si yo no me hago cargo es como que no existiera y sigue estando ahí persistente. Por eso uno cambia ese niño interior. El tiempo en el subconsciente no existe, ¿cierto? Que era lo que les decía ahorita. El niño al que el papá se murió, ese niño a los 5 años el papá se murió, ese niño quedó atrapado en ese instante doloroso. Y ese niño todo el tiempo está diciendo, la persona que más me ama en el mundo se va a ir, la persona que más me ama. Y yo lo pude haber olvidado, y yo pude haber seguido con mi vida, y mi mamá se pudo haber conseguido otro o figura paterna que reemplazara a mi papá. Pero ese niño de los 5 años toda la vida me va a marcar. Porque el tiempo no existe. A ese es el que hay que atender. Esos son los dolores que hay que atender. Esas son las ideas que hay que atender. Esas son las que hay que hacer conscientes. Ese de, a mí no me importa, yo en este momento mi papá ni fu ni fa, está escondiendo un dolor. Y ese dolor es el que hay que atender. ¿Cierto? A mí no me importa lo que piensen, eso ni fu ni fa, no. Hay que mirar por qué no te importa. Hay que mirar por qué estás huyendo del aprendizaje. Y cuando eso sucede es que realmente nos transformamos o tenemos ese propósito que es nuestra vida, que es el trascender. Es ahí cuando se cumple el propósito. Cuando yo soy capaz de atender eso que yo vine a aprender. Porque que mi papá se muriera cuando yo tenía 5 años hace parte de mi propósito de vida. Porque hace parte de lo que yo necesito transformar, o de la manera en la que yo necesito aprender a amar, o lo que yo decidí cómo venía a amar. Por eso hay que atenderlo, porque si no, no estarías haciendo nada. Tuviste toda esta experiencia humana y la estás pasando en ceros, porque no estás atendiendo lo que es. Por eso vienen esos revolcones, esas noches oscuras, esas depresiones y eso, solamente para recordarnos que es a lo que venimos. ¿Cuál es ese propósito o esa misión? Que es trascender, que es recordar el amor que somos. Claro, y uno ya ahí, digamos que cuando toma cierto nivel de conciencia ya se vuelve observador. No solamente las situaciones que uno tiene, sino de todo. Los otros, cómo reaccionan ante ciertas situaciones, que el jefe, que los padres, que esto, y ya se vuelve una cosa de no juzgar, sino como una situación de entendimiento, porque entonces tú ya sabes desde qué lugar la otra persona está actuando, porque como tú ya eres el observador, tú ya no reaccionas, sino que tú te das cuenta que cuando mamá te dice, es que tú no deberías emprender tu empresa, no te lo está diciendo por mal, ni porque tú eres una incapaz, sino que te lo está diciendo desde su propio miedo, o te lo está diciendo porque no te quiere ver aguantar hambre, ¿cierto? Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, tú no dices, es que mi mamá es la peor del mundo porque no me apoya,
sino que tú dices, listo mamá, yo te entiendo, son tus miedos y no tienen por qué ser los míos, no tienen por qué ser los míos. Y no voy a entrar en una pelea contigo, porque no la necesito y porque tú no la necesitas. Ese es como el resumen o como lo ideal a lo que nosotros deberíamos llegar. De manera que las otras personas actúen y uno sepa desde qué lugar está actuando sin sentirse aludido, sin pensar que uno es la víctima y que la otra persona es la persona más mala del universo, sino que las cosas simplemente tienen su razón de ser y que yo logro entenderlas en ellos y en mí. Que yo me voy a dar cuenta desde qué lugar se están dando, ¿cierto? A ver, ¿qué dice ahí? ¿Por qué refleja un miedo guardado como la falta de autoconfianza? Dice Ale Luzón. ¿O por qué te refleja un miedo guardado la falta de autoconfianza? Como falta de autoconfianza. Sí, ese trabajo de trascender los miedos o de trascender el abandono o de confiar en el amor que somos, siempre se tiene que mostrar es acá, ¿cierto? Nosotros podemos estar desde el punto de creernos menos que los demás o desde el punto de creernos mucho más que los demás. En ambos casos, esa autoconfianza no existe, ¿cierto? Porque siempre estamos teniendo referencias del exterior, que es lo que hemos hablado todo este tiempo. Cuando yo tengo esa observación, yo me doy cuenta que todos somos iguales. Y que no necesito, no sé, un trabajo adicional de amarme porque yo simplemente me amo. Que cuando yo sé que todas esas cosas soy capaz de trascenderlas, es porque hay acá merecimiento, porque yo me creo valioso, porque yo me creo no, porque yo lo sé. Y a partir de eso valioso que soy, es que vibro, sin tener que demostrarle a nadie y sin tener que ir por el mundo diciendo yo tengo mucha confianza, mírenme que yo tengo mucha confianza, pero en el fondo lo único que está haciendo es encubriendo ese miedo, ¿cierto? Entonces tú estás desde el lugar de víctima o desde el lugar que se siente menos que los demás, es porque estás muerto de miedo y porque no hay una confianza en ti del valor que tú tienes, que solo tú te puedes validar. Nadie más te puede validar. Si tú solo no te validas, por más que otra persona te valide, tú no te lo vas a creer o las personas no te van a validar. La validación y esa autoconfianza solo se la da uno y es a donde hay que llegar, ¿cierto? Supongamos ustedes dos que tienen la relación de pareja, ¿cierto? Entonces a Eli, eso es un supuesto. Entonces a Eli en su casa, la mamá nunca le dijo que estaba orgullosa de ella, ¿cierto? Nunca, jamás. Entonces ella no aprendió a sentirse orgullosa de ella misma, porque no lo aprendió y porque no ha hecho su propio trabajo de autoconfianza, de amor y de merecimiento. Entonces llega Eli, muy necesitada de que la validen, ¿cierto? Entonces Eli toma unas fotos hermosísimas, pero ella no cree. Pero Eli es incapaz de decirle que toma fotos bonitas porque a Eli nunca la validaron. Entonces Eli está aquí parada esperando que Elizabeth la valide, pero ninguna de las dos sabe validar, porque no se validan ellas mismas. Okay. Eso es. Entonces, cuando yo soy capaz de pensar que mis cosas son lo suficientemente buenas, que no necesito que alguien me diga que está orgulloso de mí, que se lo digan a uno está muy bien, eso es cierto, pero si uno es capaz de decírselo, pues, si él es capaz de ver sus fotos y decir, es que mis fotos son lo mejor, yo las voy a publicar, y no necesita que Eli, que nunca la han validado, se lo diga, va por el mundo sobre mantequilla, ¿sí o no? Y no está exigiéndole a Elizabeth todo el tiempo que la valide, porque Elizabeth no lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque Elizabeth no sabe lo que es validar a otra persona, porque a ella nunca la validaron. Ese es el trabajo interno que hay que hacer. Claro. Ese es el trabajo interno. Entonces yo me amo así como soy. Y no es una confianza tomada del ego, porque entonces ahí estaríamos hablando de las personas que se creen más que las otras, ¿cierto? Cuando es desde mi ego, yo me creo mejor que otra persona.
y las invalido. Y ese no es el hecho, porque todos tenemos talentos y todos somos iguales, y eso es lo que hay que aprender a reconocer, que todos somos iguales. Así uno piense más lento que otro, o así uno no dibuje y el otro sí. Eso no me hace distinto, ni te hace a ti mejor ni a mí mejor, ¿cierto? O que yo haya, no sé, adquirido más éxito a los ojos de otro que, porque el éxito también depende de cómo yo lo vea, ¿cierto? El éxito es distinto para cada persona. Sí. No, y hay personas también que tienen miedo a ser exitosas. Eso es lo más común. Eso es lo más común. No se imaginan el montón de personas que yo veo que los maestros, a mí me encanta cuando me muestran que las personas son las protagonistas, ¿cierto? Porque me muestran, hagan de cuenta, en un teatro, la persona parada al frente. Entonces, yo sé que es una persona que nació para ser protagonista, ¿cierto? Porque hay personas que decidieron venir a brillar por sus misiones de vida, pero están tras bambalina. ¿Cómo así? La mejor amiga de la protagonista de las series de Disney, que no es la protagonista de su vida, sino la que está tras bambalina. ¿Por qué? Porque en su miedo, en su familia ha habido éxito. En su familia el fracaso no lo contemplan y por eso no se arriesgan. Y ella misma cree que es un fracaso, porque nunca le dijeron que podía ir más allá y ella nunca se lo creyó. Entonces se autosabotean y comienzan a estudiar, ¿cierto? Estudian. Entonces se la meten toda la carrera. Hacen la especialización, se la meten toda la especialización. Y empiezan a escalar en la vida, empiezan a escalar. Y de un momento a otro están a esto de cumplir su sueño, a esto. Y un sueño que han trabajado toda la vida. De eso tan bueno no dan tanto. Yo esto no me lo merezco. Yo no puedo ser más que mi mamá. Yo no puedo ir más allá. Yo no soy capaz de vivir en otro país. Yo me quiero quedar al lado de... Y hasta ahí llega. Pero son esos propios miedos de ser quienes somos, de enfrentar cosas que están en la imaginación, nada más. Entonces por eso es el amor propio, porque entonces hay que decirse a uno mismo, no, uno sí es capaz, y si son mis sueños, y si están ahí es porque soy capaz de cumplirlos, porque son míos, porque si no, no se me ocurrirían. Sí. El trabajo es diario y constante, con muchísimo amor, porque hay que abrazar los éxitos y hay que abrazar los que creemos que son fracasos, ¿cierto? Hay que abrazar los aciertos y lo que creemos que no son tanto aciertos, pero resulta que todo suma, porque lo que vemos fracasos son simplemente las cosas que no estaban en nuestro control o que no estaban en nuestro pensamiento, no las cosas que no deberían pasar, ¿cierto? Entonces uno cree que son fracasos porque yo pienso que esto debió haber sido así. Entonces ahí lo siento como un fracaso, pero no, son simplemente aprendizajes. Y si uno lo logra ver como aprendizajes, pues entonces es capaz de subir el otro escalón y de trascender. Y esa es la vida. Nosotros no vinimos a nada más, y siempre que tengo la oportunidad se los recuerdo, nosotros no vinimos sino a hacer nuestro propio camino de descubrimiento interior. Todo lo otro es ganancia, ya. Todo lo otro es ganancia, pero el trabajo real está aquí adentro, que es el trabajo que nuestra alma siempre está intentando que nosotros hagamos. Vienen en maestros, vienen en golpes de la vida, vienen en la noche oscura del alma, pero hay que atenderlos, porque así como vienen esos dolores y esas situaciones de sufrimiento y de angustia, tenemos las herramientas suficientes para salir adelante también. Lo que hay que recordar es que tenemos las herramientas para poder trascender todo eso. ¿Ya? Si nos quedamos ahí en el sufrimiento, ahí nos quedamos. ¿Qué? Vinimos ya con las herramientas listas. Todo, nosotros venimos todo. Hagan de cuenta ya que nuestra alma... Pues en el camino. Con todo, venimos con el morral listo. No es sino abrir el morral, venimos con todo. Porque sería muy tremendo que nosotros hubiéramos decidido venir a tener esta experiencia humana
en pelota, pues seríamos los más arriesgados del mundo. Pues no, que no lo recordemos es distinto, pero nosotros venimos con todo, con la fuerza interna, con la capacidad de perdonar, con la capacidad de amar, con todo, con absolutamente todo, las herramientas que necesitamos, inclusive el cuerpo que tenemos hace parte de ese trascender, hace parte de eso que tenemos que aprender a recordar, que nos tenemos que amar, ¿cierto? Que tenemos que ser es nosotros, que no somos una talla ni somos unos números, sino que soy yo. Y entonces paso toda la vida intentando parecerme a, desoyendo quién soy. Entonces vivo la vida insatisfecha, ¿cierto? Porque se supone que los cánones de belleza son estos, y que solo estas personas son las bonitas, pero resulta que no, mi cara está en desorden, ¿cierto? Yo nací con mi carita en desorden. ¿Qué más puedo hacer? Amar esa carita en desorden, porque mi carita no se va a parecer a la de Angelina Jolie nunca, ¿cierto? Pero entonces tengo que amar esa carita y a partir de ese amor, pues mirar cómo me siento mejor, pero hay que amarla, hay que empezar desde el amor, porque entonces mi cuerpo dice, este es el cuerpo que este trascender necesita en este momento, porque tú tienes que aprender de amor propio. Entonces tú te pasas toda la vida odiándote, no estás haciendo tu trabajo, porque entonces te escondes, porque mi nalga no es igualita a la de, no sé, a la de Jessica Cediel. Entonces yo no me pongo un vestido de baño ni voy al mar, porque mi nalga no es de esa manera. Entonces yo me pierdo de disfrutar la vida solo porque yo creo que tengo que ser de una manera. ¿Sí o no? Y ese cuerpo precisamente está ahí diciéndome, ámame, ámame. Esto es el amor es esto, ¿cierto? Tienes que amar las cosas como son, tienes que aceptar. Y a partir de ahí lograr la transformación que quieras. Pero encuentra uno el montón de personas que intentan transformar su cuerpo. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, ¿cierto? No estoy diciendo que eso esté mal porque eso hace parte del aprendizaje. Pero llegan a cierta talla y son insatisfechos con esa talla. Y bajan un poquito más y son insatisfechos de esa talla. Entonces, yo no como tal cosa, yo no como tal otra y empiezas a restringirte de lo que te hace feliz, ¿cierto? Entonces yo no me como un chocolate nunca, jamás en la vida, porque ese chocolate inmediatamente se me hace el gordo. Entonces empiezas a sentirte insatisfecho, porque si estás consiguiendo algo que visualmente quieres, pero aquí adentro no. Entonces hay que conseguir el equilibrio, ¿cierto? Yo me amo como soy, amo esta forma, amo mi inteligencia, amo mi escasez, y a partir de ahí es que la logro transformar. Porque entonces cuando yo bajo las tallas, amo esa mujer que hay ahí. Mientras yo no la ame, por más flaca que sea, no la voy a seguir amando, porque quiero más, porque siempre estoy insatisfecha, porque la insatisfacción no está en mi cuerpo, la insatisfacción está en lo que yo pienso, y eso no lo he transformado. De ahí las enfermedades, la bulimia y esas cosas, ¿cierto? Porque yo sigo viéndome gorda, así no lo esté. Es porque es mi imagen la que habla de mí. Y esa imagen es la que hay que cambiar. Entonces, tú puedes tener transformaciones corporales, transformaciones en tu trabajo, lo que sea, pero si dentro de ti hay una insatisfacción, tú siempre vas a estar en la búsqueda. Y cuando uno siempre está en la búsqueda, uno no es feliz. Uno no es feliz. Porque tú tienes 1.000.000 de pesos y quieres 10. Tienes 10 y quieres 100. Tienes 100 y quieres 1.000.000. Entonces tú todo el tiempo estás en función de conseguir. Y eso simplemente está tapando un vacío aquí. Porque cuando tú estás llenito aquí no hay afán de conseguir nada. Las cosas llegan. Porque no hay afán. Eso es como lo ideal. Y eso es lo que nos está diciendo la pandemia. Todo ese hacer no está bien. Toda esa energía masculina no está bien. Pues energía del divino masculino no está bien. No está bien porque nos está llevando por delante. Porque nos está haciendo personas enfermas, nos está haciendo personas cansadas, nos está haciendo personas desconectadas. ¿De qué me sirve a mí trabajar todo un año si no tengo el tiempo de irme a fin de año para el mar? O si no puedo pasar la noche de Navidad con mi familia.
¿Qué es lo que realmente es importante? Entonces hay que decirle al mundo, stop, stop, miren las prioridades, qué es lo que realmente nos hace feliz, qué es lo que realmente nos hace vibrar, qué es lo que nos hace recordar ese amor que somos, y eso es lo que hay que mirar y eso es lo que hay que atender. ¿Ya? Todo lo otro es simplemente ilusión. Es la ilusión de la dualidad en la que vivimos, pero es simplemente ilusión. Cuando uno se da cuenta que eso es ilusión, es mucho más fácil de transformar, porque entonces uno le está diciendo a la mente que exagera, o que la información que me está dando no es la información que yo debería atender. Y ahí es donde hay que poner el amor. ¿Es ahí? Bien. Y eso es lo que nos... Y eso es lo que nos... Dime. Podríamos hacer una meditación para el cierre, antes de que se nos vaya también esta y nos diga que ya nos faltan segundos o minuticos. Podríamos hacer una meditación que vaya dirigida a este tema. Listo, hagámosla. ¿Cuánto tiempo nos falta? 5 minuticos, si todos quieren, así rapidito. Sí, como para cerrar, porque vemos que no hay como muchas preguntas, entonces aprovechemos como el espacio. Bueno, entonces cerremos los ojos, ahí donde están, no se preocupen en buscar, que no necesitamos sino conectarnos en el momento presente. Pongan la espalda derechita, pero cómoda. Apoyen las manos en los muslos y los pies en el piso. Vamos a tomar 3 respiraciones profundas. Ese aire que nos dice que estamos vivos. Ese aire que nos conecta con nuestro ser interno. Inhalen y exhalen. Vamos a dibujar una sonrisa en nuestro rostro. Para que pongamos toda la intención en el agradecimiento. Para que todo lo que escuchamos en este momento lo logremos integrar. Para que haga parte de nuestro día a día, de nuestro quehacer. Y con una respiración profunda pongan toda su intención en el corazón. Vamos a visualizar cómo se ilumina un pequeño foquito lleno de luz que a medida que vamos respirando va iluminando todo nuestro cuerpo. Y ahí desde el corazón vamos a decirle a nuestro ser interno, a nuestra alma, que le damos el permiso de que se manifieste en nuestra vida, que la queremos escuchar, que le damos el permiso de que llegue a nosotros la información necesaria, las personas, los lugares, que ponemos toda nuestra intención en hacer conciencia, que esos miedos, esas angustias, esas emociones que a veces rechazamos tanto, se hagan presentes para poderlas atender. Que ahora sabemos que es necesario mirarlas para poderlas transformar. Y que ahora le damos permiso y espacio en nuestra vida para que se manifieste. Y con un abrazo enorme vamos a coger esos miedos y esas angustias como nuestros maestros. Y les vamos a sonreír a ellos también.
Vamos a amar la hermosa imperfección que somos. Vamos a amar esa mente que nos habla todo el tiempo. Vamos a amar esos miedos, a esas personas. A medida que van llegando las imágenes, los recuerdos o las palabras, nos vamos a iluminar también. Recuerden que la luz siempre es más fuerte que la oscuridad, pero que la oscuridad está ahí para mostrarnos que la luz también lo está. Inhalen profundo, con esa sensación de amor, con esa sonrisa y ese agradecimiento. Vamos a volver lentamente a nuestro cuerpo, inhalando y exhalando, inhalando y exhalando. Y a su tiempo, en su momento, lentamente pueden abrir los ojos. Quédense ahí quietecitos otro momento, respirando. A veces nos conectamos muy fácil y quedamos un poquitico mareados, entonces despaciecito. Si hubo algún dolor, alguna sensación, vuelven y respiran, cierran los ojos y se van a ese dolorcito, lo miran un momentico y dejan que se vaya. Porque a veces los miedos se manifiestan en dolores o en incomodidad y de pronto se nos queda ahí en el cuerpo. Sencillo, ¿no? Meditar es muy sencillo. Gloria, Mel, Dime. Mel, gracias. Mel, No, a gracias. ustedes por la invitación. Saben que las quiero mucho. Y esto es lo que más amo en el mundo. Nosotros también te queremos mucho. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por este espacio, por compartirlo con nosotros y con las personas que se conectaron, que yo sé que también estaban bastante interesadas, animadas. Muchas gracias. No, a ustedes hay que abrir más estos espacios, porque hay que mostrar que podemos vivir de otra manera. Entonces, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que meditaron. Estaré pendiente de una próxima invitación. Ah, claro. Hay mucho de qué hablar. Hay mucho de qué hablar. Tema es lo que hay. Así Temas que lo toca que hay, programar eso sí otro, es verdad. ir Cuando pensando quiera. qué temas, no sé si de pronto a través de la cuenta de Alma Diversa, también la gente que sigue esa cuenta, pues nos diga qué tema le interesa. Listo, hay que expandir este universo. Con mucho gusto, todos están diciendo que gracias. Muy chévere. Con todo el amor. Ya saben que hay que recordar que somos amor, solamente eso. El amor actúa a través de nosotros, no necesitamos nada más. Ay, Gloria, y porfa, recuérdanos la cuenta tuya también para la gente que está conectada. Vamos a poner aquí. Eso. @gloriosa esencia del ser. Con mucho gusto, con todo el amor. La orden, a ver qué más dice. Sonia ya llegó tarde, ya estamos terminando. Saluda a Sonia. Sí, así. Ahí es. Para que la gente te siga y sepa también noticias tuyas y esperamos volverte a tener próximamente. No, con todo el amor. Ustedes saben que me encanta. Esto hace parte de mi misión. La habladera.
El cambio de vida es impresionante cuando uno logra atenderse. El cambio, ustedes mismas lo han sentido. Cuando uno logra integrar su ser, no es un camino de rosas, pero es el mejor camino, porque es el de uno. Sí, claro. Por lo menos está caminando el camino uno con sus propios pies, y eso es lo que hay que hacer. Así es. Bueno, bueno, señoritas. Gracias. Mil gracias y feliz noche para todos y bendiciones. Gracias por acompañarnos en este primer live que esperamos no sea el último. ¿Qué dicen ahí? ¿Pueden guardar el live, por favor? El otro también quedó guardado. Sí, ya quedó guardado. Sí. Ah, bueno, perfecto. Sí, porque lo montan en el Instagram TV. Ajá, sí. No solo en las historias, sino que lo pueden poner en el Instagram. Entonces queda ahí siempre. Ajá, sí. Bueno, gracias. Bueno, bendiciones. Y gracias a todos. Feliz noche, gracias. Que estén bien. Chao.